Muy buenas noches, distinguido público. A continuación, trataré el tema de la Ley de las 12 Tablas. El desarrollo de la Ley de las 12 Tablas contiene un largo, variado y exhaustivo camino, el mismo que surge a partir de los conflictos, diferencias y encuentros que hallaron en el desarrollo histórico tanto patricios como plebeyos. Aunada de intereses y lucha por reivindicaciones, era necesario para Roma encontrar un punto de inflexión en el desarrollo social, político y jurídico de sus habitantes, que hasta el siglo V a.C. mantenían grandes y notables diferencias. Antes de ello, debería haber ocurrido una incesante lucha centrada en dichos ámbitos y la mejora de las condiciones materiales por parte de la plebe, quien reclamaba el acceso a la participación política y otras cuestiones como la legislación sobre deudas, la agraria y la frumentaria. La plebe se hallaba con su polo opuesto, los patricios, quienes como herencia de la monarquía seguían rigiendo sobre la urbe romana. Pasando un siglo de constantes tensiones y aparentes calmas, y sumado a las guerras con los pueblos vecinos, en Roma se suscita la formación de su primera legislación escrita, dado que antes de aquel evento solo existía un derecho consuetudinario. Dicho cuerpo normativo fue conocido como la Ley de las 12 Tablas, de las cuales las 10 primeras fueron realizadas por un primer decemviro y las 2 siguientes el resultado de uno posterior, convirtiéndose así en un derecho común tanto para patricios como plebeyos. Los ámbitos a los que iba a regular este código de leyes eran 3: derecho procesal desde la primera hasta la tercera, derecho civil desde la cuarta hasta la séptima y derecho penal desde la octava hasta la duodécima. La primera tabla se enfoca en la acción legal, poniendo de manifiesto la forma de poner en requerimiento a una persona ante los tribunales. En cuanto al tratamiento de los delitos de deudas, se establece una sólida e inhumana rigidez frente al impago de los débitos. Se detalla en la tabla 3 las consecuencias del impago para el deudor, que luego de haber estado frente al magistrado y poseer sentencia, no haya cumplido con el pago requerido. Dichas repercusiones incluían la posibilidad de dar un castigo por parte del acreedor, consistente en atarle cadenas a su deudor, la posterior encarcelación e inclusive la venta como esclavo o muerte en caso de no haberse cumplido con el pago en dicha instancia. Por otro lado, dentro de la parte correspondiente al derecho civil, la tabla 4 trata la patria potestad, que poseía el padre de familia romano y que en parte representaba el derecho sobre la vida o muerte de los integrantes de la familia. La potestad que tenía el padre sobre el hijo era muy cercana al esclavismo, solo que en una escala temporal diferente y con la característica de pérdida de la patria potestad sobre éste al ser nombrado flamen dialis y en el caso de la hija vestal. También cuando el padre posea sentencia y cuando era tomado esclavo por deudas, o al haber vendido al hijo por 3 veces, tal como lo permitía la ley ante situaciones de extrema necesidad. Además, en la tabla 5 se menciona el derecho de tutela, que también poseía el padre sobre sus hijos, y en el caso de la mujer, ésta se caracterizaba por ser tutelada e incluso podía transferirse la tutela por medio de disposiciones testamentarias dejadas por el padre o por la forma de sucesión que establecía la ley. En esta tabla también se expone la forma de testar a través de una propiedad indivisa. A su vez,
La tabla 6 se encarga de la propiedad y la compraventa, la existencia de penas por fraude y la forma legal en que una mujer podía quedar libre de la potestad de su marido durante el periodo de 1 año, ausentándose 3 noches seguidas de casa. Se menciona posteriormente las reivindicaciones de la libertad provisional y la propiedad, como también se menciona la protección hacia las construcciones. De paso por la tabla 7, se encuentra expresado lo correspondiente a edificios y campos, al amparo hacia las fincas, el ancho de las calles y los caminos, la altura de los árboles y la sombra que proyectan en fincas vecinas, y el derecho de recoger frutos que se encuentren en una propiedad ajena por ser dueño del árbol. Como último bloque está presente el derecho penal, del cual se desprende la tabla 8, tratando acerca de delitos como la injuria, considerándolo como delito privado y público, abarcando luego a la difamación y al encantamiento, lo que daría posibles indicios hacia difamaciones que tienen como elemento la magia. No obstante, esta también podría encontrarse reflejada en los artículos donde se explica el accionar del investigador, quien entra a una casa persiguiendo un hurto, valiéndose de la adivinación. Adicionalmente, se incluye a delitos por daños y lesiones, la usura, los hurtos, el fraude, la malversación, el prevaricato, los homicidios, el falso testimonio y derechos respecto a la reunión y asociación. Este capítulo asimismo contempla la ley del talión, bajo un entorno de sanciones capitales y satisfacción de la venganza. Se impone luego de otros castigos la pena de muerte, por ejemplo en los casos de cegar el trigo ajeno de manera furtiva en la noche, o al prender fuego al trigo cerca de una casa o edificio. En este último caso, el involucrado debía ser quemado vivo. Dentro de algunas penas aparece el carácter religioso, el cual puede ser ejemplificado a través del caso de quien ha cegado el trigo ajeno, mencionado anteriormente, el cual es condenado a muerte y ahorcado como ofrenda a Ceres. Otro castigo de tipo religioso y social era la execración, donde aquel que recibía dicha condena era aborrecido por los demás. En la tabla 9 aparece el derecho público, conteniendo un combate contra los privilegios, el derecho a todo ciudadano a su defensa, la prohibición de un magistrado de condenar a muerte a alguien sin contar con la aprobación de la Asamblea y la pena capital por traición al Estado. Por su parte, los derechos religiosos son acogidos en la tabla 10, en donde se hace especial prohibición a la inhumación o incineración de cadáveres en el recinto sagrado de la ciudad, con excepciones al castigo impuesto a las vestales que hayan quebrado su voto de castidad, las mismas que eran enterradas vivas en este lugar. Hubo además otras excepciones, como la de destacados personajes como Publícola, Fabricio Luciano y Publio Postumio Tuberto, quienes por sus destacables virtudes fueron enterrados en dicho recinto. Aparecen adicionalmente artículos que regían sobre los gastos suntuarios, con detalles acerca del duelo, las lamentaciones y la prohibición de recoger los huesos de un fallecido con el fin de dar un posterior funeral, como también echar oro en la sepultura. Tanto la tabla 11 como la tabla 12 contienen un número reducido de artículos. La tabla 11 contiene 3 artículos. El primero prohíbe el matrimonio entre plebeyos y patricios, el mismo que sería abolido poco después. Como segundo y tercer punto se trata el calendario, haciendo referencia a los días intercalares y los fastos y hábiles, dado que el aspecto del tiempo cobraba una fundamental importancia al saber si era posible o no emprender una acción jurídica. Por último, la tabla 12 posee 5 artículos,
los mismos que aluden situaciones como préstamos con finalidad religiosa, robos, daños, multas, la prohibición de consagrar lo que se discute y la debida sanción a lo aprobado por el pueblo. Como conclusión, hay que denotar que la ley de las 12 tablas, dentro de su contexto arcaico, presenta lagunas y también la falta de cierta regulación general, puesto que éstas se centran en principales detalles. Además, dichas tablas no fueron escritas al mismo tiempo, dado que son un producto de las recopilaciones y fragmentos que han sido aportados desde diversos autores de Roma. Para algunos críticos, es de esperarse que su base venga de normas romanas anteriores, o como otros mantienen, una herencia de Grecia. Lo más probable es que éstas se hayan ido adaptando a la evolución de la lengua latina y a los nuevos hechos políticos sociales, sin embargo, conservando su procedencia arcaica. Como tal, la ley de las 12 tablas es un resultado de una lucha entre plebeyos y patricios, que encontraron en este código normas comunes. A pesar de representar una realidad histórica, narrada desde una óptica literaria y no desde la historia, es importante valorizar más allá de lo vacilante, lo no abarcado y las aún mantenidas diferencias entre patricios y plebeyos, a la idea del desligamiento del derecho de lo religioso, fundamentando la soberanía de la ley, en donde además se da grandes pasos como la separación de la pena y el delito, y el previo juzgamiento antes de una ejecución. En fin, lo más esencial de las 12 tablas es su orientación independiente, la laicización del derecho penal, su complementariedad y por supuesto la gran importancia que logró esta codificación dentro del desarrollo del derecho romano. Muchas gracias.